usted trajo su Biblia, por favor, ábrala junto conmigo en Mateo, capítulo 7. Si no trajo su Biblia, le aconsejo que traiga una Biblia. Y también pues nos ayuda la pantalla, el texto puesto acá, pero siempre tener la Biblia física, ojalá de papel, nos ayuda enormemente porque miren que uno se distrae muy fácil con el celular. Y uno está ahí con toda la intención de leer la palabra del Señor y ¡prum! Llegó el mensajito, muy urgente. Entonces es muy importante tener la palabra del Señor en papel. Bueno, vamos a leer en Mateo capítulo 7, una porción corta al cierre del Sermón del Monte. Mateo 7, vamos a leer los versículos 24 hasta el 27 en esta conocidísima historia que en esta nueva Biblia de las Américas se titula Los dos cimientos, pero que es la conocida parábola o la ilustración del hombre sabio y el hombre necio. Entonces vamos a ver cómo el Señor nos habla aquí, con este texto breve pero muy precioso. Hay como un eco ahí, ¿cierto, rarito? Bueno, leamos juntos la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Dios, tu palabra es tan preciosa como tú, Señor, que no nos dejaste en la oscuridad, que no solamente nos diste salvación, sino que nos das también luz con tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, y al exponernos a esta palabra, te pedimos que nuestros corazones sean como una tierra muy fértil, muy abonada, donde tu palabra produzca frutos, donde la semilla germine y produzca abundantemente para la gloria tuya y para el bien de nosotros y de nuestros vecinos y de la gente que nos rodea, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de esta reflexión de hoy es así muy sencillito. Sé sabio, obedece la palabra de Dios. Nosotros no tenemos mucho la práctica de decir que le diga al hermano de al lado, pero vamos a hacerlo esta vez. Sé sabio, obedece la palabra de Dios. Miren que en Proverbios es un libro sobre la sabiduría. Quienes han estado siguiéndonos todo este año vieron que tuvimos nuestra serie de Proverbios y es sobre sabiduría. De hecho, el libro de Proverbios pertenece al libro de la literatura sapiencial. Fue escrito por Salomón, que es el hombre más sabio. Entonces, esto es sabiduría en Proverbios. Y tuvimos pues este recorrido como de 11 sesiones acerca de los hábitos de una vida sabia. A ver, un repasito breve. Confía en el Señor. Tuvimos unas predicaciones. Reconócelo en tus caminos. Teme al Señor. Hónralo con tus bienes. Y aprecia la disciplina del Señor. Todo está en YouTube. Quienes vienen hoy o se desconectaron en algún momento, todo eso está ahí para que ustedes den una repasadita. Y bueno, después tuvimos nuestra serie corta de Semana Santa, que fue tan hermosa ver a los oficios de Cristo y el Cristo sufriente, tal como los evangelios nos relatan acerca de Jesús, que sufre pero resucita y nos da vida con Él. Bueno, lo que tenemos aquí en este texto es un poco cerca del final del Sermón del Monte. El Sermón del Monte se ha conocido el texto de Mateo desde el capítulo 5 hasta el 8, que es una predicación de Jesús.
una predicación de Jesús. Nosotros vamos a tener una nueva serie con esta 3 capítulos de la Biblia y vamos a pasar mirando muchos elementos en el Sermón del Monte. Ya dentro de 8 días vamos a arrancar eso y va a estar muy hermoso, no se lo vayan a perder. Pero quisiera tener una reflexión sobre esta manera como Jesús cierra el Sermón del Monte, que es esta porción que hemos leído. Entonces Jesús hace una ilustración aquí, en esto que leímos, para decir que obedecer la voz de Dios es como la sabiduría de construir una casa sobre roca. Obedecer la voz de Dios, la palabra del Señor, es como construir una casa sobre la roca. Es de sabios hacerlo. Que la sabiduría es un proceso largo en la vida, que es como un camino, ¿no? Dice Keller que la sabiduría no es una puerta por donde entras, sino un camino que recorres. Entonces ahí está esto de escuchar para obedecer. Escuchar para obedecer. Se define la sabiduría como el entendimiento o la comprensión que con discernimiento es llevado a la práctica en el momento y la situación oportuna. Más o menos esa es una definición de sabiduría que nos ayuda a ver cómo se expresa en la Biblia. Que la sabiduría tiene que ver con cosas prácticas de la vida. Que la sabiduría se construye cuando uno como que se ha equivocado muchas veces y dice, yo ya sé. La experiencia le ha enseñado. Dice, yo ya sé que eso tiene esos problemas. Como que la sabiduría es un entendimiento que va creciendo, que uno va discerniendo y que lo va poniendo en la práctica y saca esa sabiduría en el momento práctico de la vida. Quizá por eso Jesús, para ilustrar lo de la sabiduría, usa una ilustración tan sencilla. ¿No les parece que es muy sencillo? 2 personas que construyen una casa, cada uno construye su casa, pero algo pasa después. Bueno, aquí están unos detalles de esta lectura que hacemos. Miren por favor que esta ilustración sencilla tiene sus asuntos para reflexionar. Mire por favor aquí el cuadro. El necio y el sabio. Hay unas cosas en común para el necio y el sabio en esta parábola. Mire por favor. ¿Qué son las cosas en común? Pues ambos oyen la palabra. Y yo quisiera de una vez hacer una anotación aquí. Esta parábola no es dicha para la gente que está por allá perdida y lejos, sino que esta parábola está hecha para la gente que está escuchando la palabra. Eso es muy importante. Porque nosotros siempre pensamos, o a menudo pensamos, que esa predicación, que esa palabra o que eso es para la gente que está perdida, lejísimos, que están envueltos en sus pecados y que huelen a azufre. No, esta palabra está dicha para los que oyen al Señor, para los que leen la Biblia, para los que ven el devocional en casa o están en el rebaño, para los que escuchan la voz del Señor. Lo que va a decir después el predicador es que entre los que escuchan hay 2 tipos de oyentes. Eso es. Entre los que escuchan hay 2 tipos de oyentes. Bueno, entonces otra vez, estas cosas comunes para ellos, ambos oyen y entonces ambos construyen una casa. Por supuesto, la construyen en terrenos distintos. Yo creo que al comienzo la casa se parece mucho. Puede ser que la casa está muy parecida en su proceso de construcción. El proceso entre el sabio y el necio al comienzo no se distingue. A primera vista no hay mucha diferencia entre ellos. Quizá el sabio le toma un poco más de tiempo construir su casa. Ahorita decimos de unas características de la construcción de casas en la Palestina del tiempo de Jesús. Pero la diferencia se hace notar cuando llegan los embates.
Noten que a ambos les llegan los vientos, a ambas casas les llega la lluvia y a ambas casas les llega la tormenta. Es decir, son las mismas circunstancias de la vida. Yo creo que esta parábola no se trata especialmente de los problemas buscados por uno, sino que se trata especialmente de las cosas que llegan, de las circunstancias de la vida, de las cosas inevitables que todos tenemos que enfrentar. Entonces, ahí es donde está marcada la diferencia. Bueno, construir una casa en Palestina del tiempo de Jesús era muy costoso, porque el terreno era difícil, muy rocoso y muy seco. Cuando la arena se secaba, y todavía eso ocurre, la arena se pone muy fuerte, muy sólida, y daba la impresión de que es como una piedra. Así es que las personas van rápido, quieren construir bonito, ligero, fácil, barato. Entonces, aquí está fácil hacer esta casa. Construir esta casa aquí está muy bueno. Yo no sé si ustedes han visto cómo han derribado aquí los edificios mal hechos, ¿cierto? Ya hemos visto que aquí ha tocado, las autoridades han derribado edificios mal hechos. ¿Qué nos han dicho esos edificios que han tenido que derribar? ¿Cómo se llegó a tener que derribar ese edificio? Enormes torres, con mucho dinero invertido. Errores, una suma de errores en el estudio de los suelos, en los llamados cálculos estructurales, los arquitectos saben mucho de eso. Un asunto de ahorro de materiales. Y ahí tenemos edificios que han tenido que ser demolidos porque o los tumban o se caen en algún momento inesperado. Bueno, el constructor también tenía un poco de afán. Mire que la casa caída aquí, las palabras que usa al cierre, dice, y cayó y grande fue su destrucción, grande fue su ruina, dice otra versión. Y es que ¿no les parece que es muy triste lo que deja una construcción que se va al piso? Devastado. Y tal vez era un edificio bonito, con bonita fachada, ¿cierto? Con apartamentos bien arregladitos adentro, bien lujositos. Tal vez tenía una cara, tal vez tenía una apariencia. Mire que esta ilustración es muy poderosa. ¿No les parece a ustedes que cuando alguien decide vivir una vida de desobediencia a la palabra de Dios, en el tiempo se dará cuenta de la ruina? Puede que no sea de una vez. Puede que no sea de una vez. Puede que al comienzo se parece al sabio también. Bueno, nosotros tenemos que referenciar aquí lo necio de oír y oír sin estar dispuestos a obedecer la palabra del Señor. Esto es una exhortación seria. Nosotros deberíamos ver la necedad de escuchar y escuchar y escuchar la palabra de Dios sin arrepentimiento. Porque ahora, como es tan fácil escuchar las predicaciones, porque ahora en el mismo día usted puede escuchar a Piper, a Cash Luna, a Dante Gebel, a Paul Washer, a Miguel Núñez, a Diego Cardona. Todos los puedes escuchar en un ratico. Si es que tienes mucha exposición a la palabra del Señor. Es de necios escuchar tanto y obedecer tan poquito. Sería mejor escuchar menos y obedecer más, si se quiere. Y uno tiene que decir aquí como en tono de reflexión y en pregunta y en mirar hacia adentro. ¿Cuántas veces te ha dicho algo el Señor en medio de las predicaciones? Y no solamente las predicaciones, sino la palabra, el devocional,
cuando alguien te aconseja en la iglesia, con un amigo que te habla. ¿Cuántas veces esta semana quizá alguien te ha dicho, te ha hecho ver con claridad la necesidad de amar más, de obedecer más la palabra del Señor y te has hecho el loco? Mire la amonestación que hace el escritor de Hebreos. En Hebreos 3, este texto que lo estuvimos viendo en la cumbre de oración en Semana Santa, que es un texto sobre Jesús como el sumo sacerdote de nuestra fe, que es el mediador, el que intercede y que también es el sacrificio. Esto es tan hermoso. Y ahí está este texto que dice el escritor de Hebreos: si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón. Miren pues la amonestación aquí. Si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón. Este Jesús que se manifiesta, que se muestra así, que nos llama así, nos llama a la obediencia. Este es Jesús el mediador, el sacerdote, pero esto es tan extraordinario, tan emocionante que Jesús, que nos representa, es el sacerdote que está en el medio para interceder por nosotros, pero Juan, cuando lo va a bautizar a Jesús, recuerden cómo Juan ve que viene Jesús, en Juan 1 lo pueden leer, y Juan ve, el bautista ve que está viniendo Jesús hacia él, y Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto del Cordero tenía mucho significado para quienes desde el Antiguo Testamento sabían que había que derramar sangre para que sus pecados fueran limpiados. Y que el cordero que se sacrificaba y la sangre que se derramaba tenía que ser un cordero limpio, sin defectos, tendría que cumplir unos requisitos estrictos. Y aquí está Juan diciendo, cuando ve a Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el escritor de Hebreos dice: cuando ocurra esto en tu corazón, cuando sientas un llamado en tu corazón, cuando hay una exhortación al arrepentimiento, a la fe, a la restauración, al cambio, a amar más algo o a dejar más algo, porque la palabra del Señor te está hablando, te dice así tan clarito y tan sencillo: no endurezcas tu corazón. Sé sensible, ablanda tu corazón. Esto es importante. Una cosa de por qué se nos cuenta esta historia. ¿Por qué esta historia? Jesús conoce las limitaciones de su auditorio. Jesús está predicando el sermón. Y como lo vamos a ver en los próximos domingos, este es el sermón y este es el predicador. Y está predicando, pero sabe que entre su auditorio hay todo tipo de personas. Y él sabe, en ese sermón, como podemos saber y entender aquí, que hay mucha gente a quien la predicación le resbala. Para muchos es información muy valiosa. Están de acuerdo en que eso es verdad, que eso es muy bueno. Muchos de los que oyen quizá logren emocionarse con lo que oyen, hasta el llanto. Y algunos dicen: ¡qué predicación! El Señor sabe cómo somos. Tal vez por esto mismo Santiago hace esta amonestación. Santiago 1:22 hace esta amonestación. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Miren, engañarse a uno mismo. Porque uno a veces cree que está engañando a otros con una vida. No, dice la palabra del Señor, que si eres un oidor y no un hacedor, la primera persona engañada eres tú mismo. Aunque nadie más lo vea, aunque nadie más lo sepa, la primera persona que se está engañando eres tú mismo. Bueno, esto no es un problema nuevo, es decir, no es que solo nos pasa a nosotros. Yo voy a leer un par de citas del Antiguo Testamento para señalar
lo que le pasaba al pueblo del Señor. Primera, Isaías 28, del 14 al 18. Mire lo que está pasando aquí. Isaías 28, 14 al 18. Muy bien. Por tanto, dice el profeta, describiendo la maldad de los líderes de Jerusalén. Miren, por favor. Por tanto, oigan la palabra del Señor, oh insolentes, gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén, porque han dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Por tanto, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Voy a dejar hasta ahí esta partecita de la lectura. Mire pues, esto es el profeta Isaías describiendo la maldad de los líderes de Jerusalén. Y de una vez el versículo 16, él anticipa el fundamento más seguro en medio de este fracaso. Pero ustedes se imaginan esto. Estos son los que escuchan la palabra del Señor y el profeta está diciendo que ellos hicieron pacto con la muerte. Hicieron una cita. Y entonces uno se pregunta, ¿será posible que después de escuchar los mensajes, las predicaciones, la exhortación, las personas decidan escoger hacer pactos con la muerte y con el Seol, como dice aquí? Y habían puesto su esperanza ahí. Mire que dice, cuando pase el turbión, no nos alcanzará. Cuando lleguen los problemas, eso no nos va a tocar a nosotros. Nosotros hemos resuelto esto. El turbión del azote no llegará, porque hemos puesto nuestro refugio en lo que Isaías describe como la mentira y la falsedad. Y uno se puede engañar fácilmente, creyendo que está confiando en Dios, caminando con Dios, escuchando a Dios, pero está poniendo su confianza en la muerte. Bueno, el otro texto en el Antiguo Testamento es Ezequiel 33. Vamos a ver si lo leemos juntos, aunque sea una porción. Ezequiel 33, del 30 al 33. Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas. Hablan el uno al otro, cada cual a su hermano, diciendo, vengan ahora y oigan cuál es la palabra que viene del Señor. Y vienen a ti, como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y no las cumplen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. Y tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Y cuando esto suceda, como ciertamente sucederá, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. El profeta está advirtiendo. Eso es una profecía sobre la caída de Jerusalén y la devastación que vendría. Este es el pueblo de Dios que oye, pero no hace. Se emocionan al recibir la palabra. ¿Qué predicación la de hoy? ¿Cómo nos habló el Señor hoy? ¿Cómo fue emocionante? Pero al salir, nada de obediencia. Y este texto tan hermoso, mire cómo lo dice. La palabra de Dios les resulta como una sentimental y bien entonada canción que solo mueve la emoción. Quizá hasta el llanto. Las canciones mueven muchas nuestras emociones. Pero después es posible que pasó esta emoción
y ya no se recuerda nada y ocurre así con la palabra del Señor. Esto es tan tremendo. Bueno, nosotros debemos pensar un poco en el auditorio de hoy. ¿Nosotros somos así también o no? ¿Ustedes qué dicen? Eh, ¿Usted se parece a algo de eso o no? Mire, hay un sociólogo polaco que se llama Zygmunt Bauman. Es muy respetado sociólogo en el mundo de las ciencias sociales. Murió hace apenas unos 8 añitos. Y ustedes saben, estos pensadores de las ciencias sociales, este señor no, hasta donde sabemos, no era un creyente, no era un cristiano. Pero él desarrolló unos estudios muy profundos sobre las personas de la posmodernidad, es decir, los que vivimos en estos tiempos. Y digamos, hay muchos documentos y muchos textos para explicar este pensamiento de Bauman. Él llamó a lo que vino después de la modernidad, es decir, a la posmodernidad, lo que nos toca a nosotros, él lo llamó la modernidad líquida. Modernidad líquida. Más o menos así describe a la gente de nuestra época. La gente de la modernidad líquida se caracteriza por la privatización de la ambivalencia, es decir, en un estado de conflicto en los sentimientos hacia una persona u objeto. De otra manera, es como la experiencia de tener pensamientos y emociones de ambos valores, de ambas valencias, hacia algo o hacia alguien. Es como sentir amor por algo, pero al ratico sentir odio por algo. Es como la mezcla de estos sentimientos, como la indecisión. La persona puede cambiar de una posición social a otra de manera fluida y reiterada. Una característica de las personas de la posmodernidad son las relaciones sin adherencia. Relaciones sin adherencia. Y lo que él llama las relaciones líquidas. Y entonces ahí empieza a hacer una lista de las maneras como se establecen las relaciones en la posmodernidad. Relaciones líquidas se pueden disolver ligero. Amor líquido, economía líquida, una fe líquida. En un mundo de las relaciones líquidas, por ejemplo, los pactos importan poco. Porque los pactos son lo opuesto a las relaciones líquidas. Bueno, yo creo que en la historia hay diferentes expresiones del mismo problema, nuestro problema del corazón. Y aquí el problema que está describiendo este sociólogo lo está describiendo porque en la historia los mismos pecados y los mismos problemas van tomando forma. Esto es un asunto con el egoísmo. El problema que se expresa mucho en este tiempo con esta forma de pensar es que entonces las personas viven con cierta incertidumbre. Porque si todo es inestable, entonces hay incertidumbre. Esto es bastante problemático. Porque en la modernidad líquida y a veces bajo el pretexto de las libertades se dan bastantes concesiones. Entonces alguien que está disfrutando enormemente una relación está muy preocupado porque de un momento a otro se le puede acabar la relación. Esta es la incertidumbre de las relaciones sin adherencia. Bueno, el hermano Jorge Atiencia dice esto en este sermón de esta parábola. Dice, miren, en el líquido uno puede pasar bueno. Si es mucho puede nadar, puede zambullirse y puede pasar rico en el líquido, pero no puede construir. Ahora, alguien sueña con una casa flotante. ¿Cómo será vivir en una casa flotante? No se moverá mucho eso.
Hasta chévere una casa flotante, pero no para vivir ahí. Pues una casa flotante que sea como un barco que uno va un rato por ahí, pero qué mareo uno vivir en una casa flotante. Mire, en el líquido no se puede construir. Puede disfrutar. Y la propuesta de Jesús con esta parábola es tremendamente atrevida, contracultural. Así es como es el Sermón del Monte. Esta propuesta retumbaba en el oído de quienes pensaban así, escuchar y no hacer. Nosotros tenemos que pensar que en últimas, la construcción sobre la roca es una cosa a la que no nos invitarán los amigos. Es una cosa que no nos mostrarán por Netflix. Es una cosa que no nos van a anunciar ni nos van a impulsar rápidamente. Porque la vida nuestra cultura está llena de pensamientos y de ideas líquidas. Por eso la construcción sobre la roca es una propuesta atrevida, desafiante para los de la contracultura del reino de Dios. Y es que en última la palabra de Dios ha de cambiar nuestra relación con el mundo. Para los hijos del reino de Dios, la manera en la que vivimos las aflicciones o las tensiones, la manera en que enfrentamos nuestros propios errores y los errores ajenos, la manera de encarar las cosas prácticas de la vida, el trabajo que hacemos y con el que honramos al Señor, la crianza de los hijos, la familia, el matrimonio, la manera como nos relacionamos con la plata, las finanzas. Nosotros, hermanos, debemos estar dispuestos a poner todo esto a partir de una comprensión bíblica cristiana de nuestra vida. De lo contrario, esto será construir, poner ahí la casita en un líquido. Esta propuesta del reino es bastante desafiante. Pero mire que la cosa es muy sencilla. Lo que está pidiendo el Evangelio es la obediencia. La sabiduría que hay en la obediencia. Por eso decimos con el título del sermón es sé sabio, obedece la palabra del Señor. Sé sabio, obedece la palabra del Señor. Y poniéndolo en negativo, digamos así, no seas necio. Muchachos, no sean necios al creer que la desobediencia es mejor. No sean necios al pensar que el rechazo flagrante y descarado a la instrucción de los padres, de los maestros de la iglesia, que eso estará mejor, que traerá mejor bien en el futuro. Por favor, no te engañes. Mire, la construcción sobre la roca implica una vida sometida a la obediencia de la palabra de Dios. Ten en cuenta, por favor, la manera como el Señor te ha hablado recientemente. ¿Qué te ha dicho recientemente? ¿Y qué te ha dicho a lo largo de tu historia? Si como yo has escuchado predicaciones desde el vientre. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho lo mismo? Que tienes que someter tu vida en un área. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho que tienes que pasar por alto esa ofensa? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho que tienes que administrar mejor tu plata? ¿Cuántas veces el Señor te dice que tienes que cultivar tu matrimonio para honrarlo a Él y para testificarle a otros? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho que la manera como estás administrando tu sexualidad no honra al Señor? ¿Cuántas veces el Señor lo ha dicho? Porque este evangelio es para cada día, pero
pero hemos de estar sometiendo nuestra voluntad permanentemente al Señor. Yo les ruego, hermanos queridos, debemos invertir más de nuestro tiempo y de nuestros recursos en la obediencia y en la profundización en el Evangelio y en la palabra del Señor. Deberíamos invertir más de nuestro tiempo y de nuestros recursos en el discipulado cristiano. Tal vez bajarle a otras prácticas de nuestra vida, tal vez reducir nuestros tiempos que a veces malgastamos y dedicarnos un poco más a escuchar atentamente al Señor, a invertir en conocerlo a Él en el discipulado cristiano, a profundizar en lo que significa la gracia del Señor. Bueno, al cierre yo quiero que leamos juntos el Salmo 119, pero no todo. Desde el 129 hasta el 136, donde hemos tenido las oraciones hoy. Y ya les voy a explicar un poquito por qué este salmo es tan importante en este sermón. Salmo 119, versículos 129 al 136. Dicho sea de paso, el Salmo 119 es un acróstico del alfabeto hebreo y cada letrica tiene 6 versículos, 8 versículos, cada letrica, y todo es en torno a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Entonces, esta es una de esas letras. Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme piedad, dice el salmista, como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Rescátame de la opresión del hombre para que yo guarde tus preceptos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Miren por favor este último versículo tan especial. Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Ese versículo 136, algunas versiones de la Biblia donde dice que ellos no guardan tu ley, dicen los pérfidos. Otras versiones dicen los prevaricadores no guardan tu ley, los renegados no guardan tu ley, los malvados no guardan tu ley. En últimas, alguien que es desleal, infiel, traidor o que falta a la fe que debe. La Nueva Versión Internacional dice en este versículo: ríos de lágrimas brotan de mis ojos porque tu ley no se obedece. Esto es literatura poética, ¿no? Porque eso de que ríos de aguas brotan mis ojos. Pero lo que quiere comunicar aquí es: qué triste con quien no obedece al Señor. Y especialmente qué triste cuando ese que no obedece al Señor soy yo. Mire, nosotros deberíamos lamentar y llorar más la indiferencia a la palabra del Señor. Hay un problema muy serio con nuestra indiferencia con el pecado. Que nosotros vemos el pecado, lo vemos clarito en nosotros y en otros. Y la verdad, hermanos, digámonos la verdad en esto, no se nos da nada. No se nos da nada. Preferimos decir que eso es un problemita sencillo, que eso se resuelve, que eso es un defecto de fábrica, que eso es una herencia. Hermanos,
La manera como nosotros podemos estar más sensibles a nuestro pecado y al pecado de los demás, hasta el punto del llanto, como dice este salmista, es cuando nosotros apreciamos un poco más a Dios. Es cuando nosotros estamos más conscientes de quién es Él, de su belleza y de su grandeza. Esto debería dolernos hasta el llanto, el quebrantamiento de la ley de Dios, para poder estar en arrepentimiento hasta delante de Él y tener la comunión y tener la esperanza y la seguridad en Él. Miren que en Nehemías 8 y 9, donde está todo este relato de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, Nehemías, gobernador, y Esdras, sacerdote, estaban ahí, pero Esdras, ustedes pueden leer esto por favor, no lo puedo leer aquí por el tiempo, pero Esdras lee la ley de Dios. ¿Y sabe qué hace la gente cuando lee la ley de Dios, cuando abren la palabra de Dios? Nehemías 8:9, todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Confesaban sus pecados. Hermanos, ver clarito a Dios es lo único que nos va a llevar a lamentar el pecado. Y a entender que si bien nuestro pecado es contra nuestro hermano, si bien tú pecas contra tu cónyuge, si bien pecamos contra un hermano de la iglesia en la manera como lo tratamos o como lo menospreciamos, si bien pecamos contra el que se nos atravesó en el carro, hermano, nuestro pecado es principalmente contra Dios, el incomparable, el 3 veces santo, el infinito, el creador eterno. Hermanos, finalmente, cuando Jesús dice en Juan 10:27 que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, esto es obediencia, esto es discipulado. Mis ovejas son aquellas, no solamente que oyen mi voz, no solamente que están expuestos a las predicaciones todo el tiempo, no son los que escuchan y son juiciosos en todas las reuniones y todos los devocionales y todos los grupos de interés y todos los rebaños y ven todo el día las predicaciones y no se definen solamente en eso las ovejas. La segunda parte dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y seguirlo es obediencia a Él, es discipulado, es ser un seguidor incondicional. Recuerda que en esa cruz Jesús llevaba la pesada carga de nuestros pecados. Esa sí era pesada. Y después nos dice a nosotros que llevemos la liviana carga de la obediencia y del servicio. Piensa que por difícil que sea tu vida de fe, si la pones a la luz del precio de tu alma, eso es poquito. Y no quiero menospreciar el sufrimiento de alguno de ustedes, solo que hay que verlo a la luz del mayor amor, del mayor sufrimiento y de la mayor entrega. Hermanos, para nosotros la obediencia absoluta es imposible. Pero por eso nosotros predicamos al Cristo. Por eso nosotros abrazamos al Cristo. Por eso nosotros nos refugiamos en Cristo, quien obedeció. Por eso cuando cantamos esta mañana, que Él es mi roca, qué precioso. Tú deberías recordar en tu vida cotidiana, en la obediencia, que Él es la roca, que Él es el lugar más estable donde puede estar nuestra vida, que nosotros obedecemos en Él, caminamos en Él y guardamos su palabra en nuestro corazón. Hermanos,
Esto es esta amonestación a la obediencia a la palabra del Señor. Más allá de nuestras respuestas emocionales o impulsivas, sometemos nuestra vida a la palabra del Señor para obedecer.